Es un libro que surgió de un seminario que tuvo lugar hace ya varios años, 2011, cuando nos reunimos aquí en el Colegio de México, un grupo de investigadores sobre la democracia, las elecciones, los partidos, los procesos políticos y organizaciones sociales en América Latina. De allí surgieron 8 trabajos, son más, son 9 trabajos, pero son sobre 8 países diferentes. Hay 2 trabajos sobre México, por eso son. Pero hay otros países donde los investigadores, pues cada uno analiza en forma breve, pero digamos, la coyuntura política en la que se está viviendo. Más que un análisis histórico, de lo que se trató fue de hacer una reflexión sobre el momento de la democracia en que se vivía en cada país, que es muy diferente porque nosotros a veces vemos el largo plazo y pensamos que un régimen político se establece y ya se queda así para siempre, y no es cierto, sobre todo en el caso de los países democráticos o que tienen algún mecanismo de renovación de poderes, como son las elecciones presidenciales o legislativas, pues constantemente se dan cambios, a veces para bien y a veces pues hacia el autoritarismo. Entonces eso es lo interesante del libro, que en este volumen se ven los momentos actuales de procesos de los cuales muchas veces ya tenemos alguna información, como Venezuela, como Argentina, Bolivia, Ecuador, Colombia, Brasil, México, Perú también, donde pues supimos de cambios muy significativos, como fue la llegada de Chávez a la presidencia de Venezuela, con un proyecto que parecía muy prometedor y que se ha ido deslavando, podríamos decir, y deformando con los años, con un creciente autoritarismo y concentración del poder en un grupo y en una sola persona, el presidente ahora Nicolás Maduro, ya después de la muerte de Chávez, y con una tendencia a eliminar, podríamos pensar, las opciones de participación de cualquier grupo opositor o crítico del gobierno, inclusive en los medios, pero también en los partidos, encarcelan a los opositores, en fin. Otros regímenes como Brasil, ¿no?, que empezó con la gran oferta de un partido de izquierda que llega a la presidencia por la vía electoral, un partido de gran tradición, como fue el PT, como es el PT, pero que también en el ejercicio del poder, después de 3 periodos, 4, de Ignacio Lula da Silva y ahora de Dilma Rousseff, pues ha ido enfrentando las dificultades de un proyecto de izquierda que convive con un país de derecha capitalista, donde efectivamente hay intereses y obstáculos para los cambios, y muchas veces hay que adoptar y mimetizarse a los usos y costumbres de la política, que, como bien señala aquí Claudio Soto, pues son cambios que incorporan prácticas clientelares, de corrupción, que no son precisamente lo que era el ideario del PT. En fin, así vemos que en este libro vamos observando los avances y retrocesos de los países en un proceso que siempre está en cambio, que no es estático, sino que va
transformándose, por un lado, con la consolidación o el debilitamiento de algunos grupos que llegan al gobierno, ya sea por la vía de partidos, ya sea como movimientos sociales, como es el caso de Bolivia, ¿verdad? Y que por otro lado, pues va interactuando tanto en un escenario internacional muchas veces complicado, en donde el mercado mundial pues afecta a las economías locales y restringe las capacidades de decisión de los países sobre sus recursos, porque los somete a tensiones que no pueden escapar. Y por otro lado, donde los intereses transnacionales de empresas privadas y de empresas locales y de sectores más o menos poderosos dentro del país, pues van reconfigurando el escenario político. Hay algunos casos esperanzadores hasta donde hemos podido seguir la noticia, inclusive después del libro. Yo estuve el año pasado en Bolivia y bueno, ahí parece que todavía promete un desarrollo fructífero el experimento de la democracia multicultural y multiétnica de Evo Morales. Sin embargo, pues hay otros que enfrentan nuevas dificultades en este camino. Y México, pues la verdad se ve en una situación también bastante precaria, porque después de que hubo el gran avance con la posibilidad de una alternancia política a todos los niveles, especialmente en la presidencia, pero también en el Congreso Nacional y en los gobiernos locales, pues ahora poco a poco esta forma de participar por la vía electoral se ha ido limitando a una rotación de élites que aquí, como en Brasil, más bien han ido adaptando y adoptando su forma de participar y de actuar a los viejos usos y costumbres de un régimen autoritario que nos duró más de 70 años, el régimen priista. Y esos vicios, en vez de haberse transformado con esta alternancia y democracia política, pues han ido siendo recuperados y cada vez más forman parte de la forma de participar y de actuar de los partidos que fueron los adalides de la transformación, básicamente el PAN y sobre todo el PRD, el partido de izquierda, pues que fue la punta de lanza, podríamos decir, después del salinismo, para completar lo que faltaba para una democracia electoral vigente, digamos, una democracia electoral real. De tal suerte que en México podemos decir que sí tenemos una democracia electoral, que sí se respetan las reglas del juego relativamente, cuando menos las básicas, en términos de competencia política, pero que los actores políticos pues han ido perdiendo la dinámica transformadora que cuando se inauguró el sistema electoral en 1997, con oportunidades para transformar ciertos espacios de poder, pues pensábamos que la incursión o el que tuvieran poder nuevos actores iba a generar una dinámica positiva. Y la realidad es que esta democracia, siendo electoral y siendo bastante, pues podríamos decir, real en términos de que los votos sí se cuentan, de que hay una relativa transparencia, pues pareciera ser poco útil para transformar el país en el sentido que realmente genere beneficios para la población, ¿no? Entonces, de tal suerte
problemas que todos vemos y no necesitamos ser científicos o investigadores sociales para destacarlos, pues la corrupción, la violencia, el narcotráfico, el desorden, son en la administración pública, pues básicamente la norma que está poniendo al país en jaque en la medida en que pues vivimos un rezago institucional y un deterioro de legitimidad de las autoridades muy grave. Y un poco esa es la historia que contamos a lo largo del libro. También el caso de Perú, con un nuevo presidente, Olama, que parecía una gran promesa y que también pues ha tenido dificultades a la hora de estructurar un gobierno al margen de los partidos tradicionales, en ese caso porque los partidos tradicionales perdieron legitimidad y representatividad. Tenemos a Colombia, que es un país pues que camina lentamente hacia una transición, pero pareciera ser esperanzadora ahora con la posibilidad de un acuerdo de paz, y que sin embargo enfrenta la gran debilidad de ser un país muy fragmentado en términos de zonas incorporadas, podríamos decir, a los sistemas democráticos institucionales, y grandes regiones del país fuera del control del Estado prácticamente. Entonces, pues yo creo que lo interesante del libro es poder ver esta variedad tan grande de situaciones cuando hablamos de democracia en América Latina, y de cómo algunas oportunidades han dado fruto y han cristalizado en cambios y en oportunidades de desarrollo para nuevas instituciones y para una mayor participación de la ciudadanía en las decisiones que atañen a sus intereses y a su vida cotidiana. Y por otro, también vemos las dificultades que enfrentan los regímenes democrático-electorales, para ser más específicos, cuando pensamos en lo que debería o podría ser una democracia pues más amplia o sustantiva, una democracia que realmente diera frutos para una ciudadanía que aspira a mejorar su condición de vida.